Bien, saludos cordiales. Me acompaña hoy en este conversatorio un invitado muy especial. Él es Dani, estudiante de quinto año de medicina en una universidad española, quien hoy nos cuenta su experiencia como estudiante de la mencionada carrera. Dani tiene además un canal de YouTube de gran interés donde muestra a través de los blogs su cotidianidad como estudiante de medicina. Lo pueden encontrar por ese medio como Dafimet. Y sin más, bienvenido Dani, gracias por aceptar esta entrevista. Recalco una vez más tu humildad y compromiso con la comunidad. Te saludo y te doy la bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Jean-Pierre. Gracias a ti por invitarme y encantado, por supuesto, de participar en lo que haga falta. Bien, cuéntanos Dani un poco sobre ti. Bueno, pues yo me llamo Dani, como bien has dicho, soy estudiante de quinto de medicina ya y siempre me he destacado por ser, lo llamamos aquí, culo inquieto, que significa que soy una persona que le encanta hacer cosas, empezar cosas, iniciar cosas y sobre todo usarlas para solucionar problemas. Es por ello que me metí en redes sociales y he encontrado en ellas un mundo precioso para transmitir y tranquilizar a toda esa gente que le gusta la medicina, quiere saber más y quiere saber si meter la cabeza ahí o no. Cuéntanos para empezar, ¿cómo descubres que querías estudiar medicina? ¿Hay algún momento en específico que te marcó y que dijiste, no, quiero estudiar esto? ¿O siempre esa fue tu misión? Pues la realidad es que algo que suelo hablar es que parece que si quieres estudiar medicina o una carrera del ámbito sanitario, tienes que tener una vocación amplísima, tienes que tener un momento de lucidez claro en el que dices, la medicina es lo mío, tengo que meterme ahí. La realidad y el mundo real no siempre es así, tanto en medicina como en muchísimas carreras. Considero que puedes tener muchos otros motivos igual de válidos que tener una vocación, como puede ser superación personal, paliar o curar todos esos miedos de ser una persona inútil y querer pasar a ser útil en muchos problemas del día a día, familiares, accidentes, etcétera, y también por inquietudes. Uno de los motivos por los que decidí estudiar medicina, porque yo siempre digo que tengo cuatro motivos, es precisamente ese, paliar todas mis curiosidades acerca del cuerpo humano, entender cómo funcionamos, por qué, y a raíz de eso investigar más, porque al final para mí lo más curioso que puede haber es la persona o nosotros mismos. En líneas generales, ¿cómo se estructura la carrera de medicina ahí en España? En España, la carrera está organizada por semestres o cuatrimestres y dividida en 6 años. Generalmente la estructura es siempre la misma. Se empieza por una formación básica, sobre todo en primero y segundo año, en el que das materias un poquito más generales, anatomía, biología, histología, bioquímica, cosas que son un poquito poco médicas. Luego pasarías a entender lo que es el cuerpo enfermo, una vez entendido el cuerpo sano, y finalmente, generalmente en sexto, ya se centra únicamente en la práctica clínica, es decir, la práctica del día a día, donde tú usas esos conocimientos en el hospital. La realidad no es tan idílica, no todo sucede en una escalera preciosa y llegas arriba perfectamente formado, pero el esquema un poco general sí que es ese. Medicina es la carrera de ensueño para muchas personas, sin embargo, no todos tienen claro por qué estudiarla. ¿Por qué crees tú que se debe estudiar medicina? Yo creo, una vez más, que debemos de intentar quitar todo ese miedo a si realmente no tengo la vocación y si realmente no sirvo para ello. Bueno, si realmente al final esto no te gusta, no existe en términos académicos el perder el tiempo. Si tú entras en medicina y decides probar, porque también se puede y estás un par de años, no te gusta o sí te gusta o quieres verlo un poco más, eso no es un error y tampoco es tiempo perdido. Así que realmente yo basaría esa decisión en tres pilares. El primero, que te llame la atención y es súper válido. El segundo, que busques algo más. Y el tercero, quizás conocimiento, comprensión, sociedad. Como digo, yo lo usé como una vía para paliar o solucionar muchos problemas que tenía yo. El miedo a comunicarme, el miedo a las personas, el miedo al desconocimiento, el miedo a no entenderme y muchos otros motivos. O sea que basaría ese pilar, que no todo es vocación, hay muchos más motivos y son igual de válidos. En líneas generales, resúmenos desde tu experiencia cómo es estudiar medicina. Pues estudiar medicina es como cualquier viaje, una sucesión de etapas. Una sucesión de etapas que tú vives y dependen de cada persona, y una sucesión de etapas académicas, porque tú empiezas en un terreno nuevo, como ocurre en todas partes, un nuevo trabajo, una nueva carrera, te adaptas, empiezas a formarte, empiezas a entender un poco cómo funciona el estudio o la facultad, que ya digo, esto depende mucho de la universidad en la que decidas estudiar, y poco a poco vas creciendo como persona y como profesional.
La realidad es que te puedes encontrar con muchos obstáculos, tanto a nivel personal como académico, pero yo lo definiría como un viaje muy bonito, pero con sus cosas malas y buenas. Gracias a Dios, las buenas superan siempre las malas, si aprendes a llevarlo. Se habla mucho de que la carrera como tal es estresante. ¿La describes de esa manera? ¿Y cómo crees que se debe lidiar con ese estrés para quienes lo experimentan? Sí que creo que un tema tabú dentro de la carrera de medicina y dentro de muchas otras carreras es el tema psicológico, el tema del estrés, el tema de cómo sobrellevarlo. Es algo de lo que no se habla porque parece que si lo sufres ya no vales para ello. La realidad de nuevo es muy distinta. Todos sufrimos de estrés psicológico, todos sufrimos de problemas puntuales de salud y de muchos otros motivos. Yo solucioné este problema como cualquier persona del día a día y es aprendiendo a llevarlo, aprendiendo a entender que la vida es una sucesión de idas y venidas muchas veces, que todos tenemos problemas y que la manera de solucionarlos es, una vez nos caemos, quizás estar en el suelo un rato, porque no siempre nos podemos levantar a la primera y aprender a levantarnos. Entonces yo lo normalizaría, de hecho algo por lo que siempre abogo o trato en mi canal es de normalizarlo, porque es algo que existe, es algo que se sufre y es algo que se tiene mucho miedo. La realidad es que hay mucho miedo acerca de este problema y creo que se puede superar, evidentemente, con comunicación y con normalizarlo y aprendiendo a llevar. Bien, hablando un poco de dificultades y de soluciones, ¿qué es lo que más se te ha dificultado en la carrera y cómo tú lo has sobrellevado? Pues quizás lo que más me ha costado es nuevamente superar mis miedos. Yo cuando entré en la carrera tenía tres miedos principalmente. Tenía un miedo muy común y bastante divertido para la gente, que es el miedo a las agujas. Es algo muy común. Tenía mucho miedo a las agujas y hay mucha gente que cree que no puede estudiar medicina ya por esto. Lo superé de nuevo con la experiencia, nadie nace aprendido. Lo superé entendiendo que al final donde tenía miedo no eran las agujas, eran las agujas que estaban dirigidas hacia mí, con lo cual a día de hoy ya puedo usar agujas, ya puedo entenderlas, ya puedo usarlas. Otro miedo muy importante que tenía era el miedo a las personas. Es un miedo del que tampoco se habla porque tampoco se entiende. Yo tenía miedo a los desconocidos, tenía miedo a no entender por dónde me podía salir una persona, tenía miedo a la interacción, tenía miedo a dónde podía resultar una conversación, si me estaba expresando correctamente. Parece una tontería, pero la realidad es que esto genera muchos problemas a nivel personal. Y conozco mucha gente que tenía estos miedos y no los entendió hasta que no llegó a la carrera. Conseguí superarlos de nuevo con la experiencia, porque como digo, nadie nació aprendido, los miedos también se superan y se superan a nivel de experiencia y de tiempo. Y por último, tenía un miedo bastante grande al fracaso. Creo que es un miedo común también a muchas carreras, a mucha gente y a todo lo que te dediques. Una vez más, no creo que se trate de normalizarlo, pero sí que creo que es importante entender que todos nos caemos. Todos nos caemos. La universidad es además un sitio muy común para caernos. En primero y en segundo es precioso caerse porque lo hacemos todos, todo nuevo, asignaturas nuevas, boom, suelo, boom, suspensos. ¿Cómo lo supere? De nuevo entendiendo que somos humanos, que suspendemos y que se puede aprobar y no vales menos por suspender. ¿Cómo son las prácticas hospitalarias de la carrera? ¿Las universidades ahí cuentan quizás con su hospital o realizan las prácticas en hospitales de la red de salud pública como tal? Aquí la gestión en general de las prácticas es bastante desastrosa, pero el modelo se basa en que dependiendo de tu zona, tienes un hospital adjudicado a tu facultad. En mi caso, solo hay una facultad de medicina en mi área, que sería Galicia. Bueno, tienes varios, pero vamos, solo tienes uno al que puedas ir. Las prácticas se adjudican a partir de tercero de medicina, funciona por sorteo y están muy mal reguladas, debido a que tú a lo mejor en tercero, cuando todavía no tienes formación clínica, ni has dado muchas asignaturas, te puede tocar en traumatología, en cardiología, en dermatología, sin saber lo que es un- una enfermedad, cualquiera de esos campos. Entonces funcionaría por periodos. Tú a partir de tercero tienes prácticas de hospital, si no me equivoco tienes 2 semanas cada cuatrimestre, cada año son 2 cuatrimestres. A partir de cuarto tienes 5 semanas cada cuatrimestre y como dijimos antes, en sexto sería todo el curso de prácticas. Más o menos el modelo es ese, te adjudican un médico, te adjudican un servicio y tú se supone que acompañas a ese médico en el día a día y este te forma. La realidad dista un poco de la práctica. ¿Estas prácticas se hacen conjuntamente en el periodo de clase o quizás fuera de clases? En principio,
También depende de la facultad, solo te puedo hablar de la mía, en este caso. Funciona de la siguiente forma, cada cuatrimestre está dividido en tres periodos, un periodo de docencia o de clases, un periodo de prácticas de hospital y un periodo de exámenes. Entonces tú tendrías tu docencia teórica, donde tienes tus X horas semanales de clase y solo vas a tener clases expositivas, seminarios, lo que sea, pero solo clases. Una vez la terminas, o puede ser al revés, primero las prácticas y luego la docencia, tendrías las prácticas de hospital y estarías dedicado exclusivamente a las prácticas de hospital. La realidad es que luego aprovechas el resto del día para estudiar porque tienes más tiempo libre y luego estaría el periodo de exámenes. Así que no sé cómo, no tienes las dos cosas a la vez. Cuando se estudia una carrera de salud o cualquier otra, es complicado para la mayoría de personas llevar un equilibrio en cuestión de tiempo, su vida universitaria, vida social, etcétera. Cuéntanos, ¿cómo haces tú para mantener ese equilibrio entre tu vida universitaria, tu rutina de ejercicios, tu familia, amigos, incluso tu canal de YouTube? Es nuevamente uno de los problemas que más me acuden. Hay mucha gente que me habla y me pregunta, oye, ¿realmente voy a tener tiempo para vivir al margen de la medicina? ¿Voy a tener tiempo para disfrutar, para salir, para...? La realidad es que sí, pero de nuevo es algo que se aprende. Quizás esto es más fácil porque no dependes de nadie, dependes de ti mismo. Creo que tienes que aprender a entender que el día, y esto es difícil de entender, no tiene las 24 horas que tú crees que tiene. El día tiene muchísimo más tiempo. Tienes que aprender a entender, en primer lugar, cuánto necesitas de sueño, porque hay gente que necesita quizá un poquito más, quizá un poquito menos, pero tienes que aprender a entender que el resto del día se puede usar mucho más de lo que tú lo usas, porque con 16, 17, 18 años no tenemos en la cabeza cuánto se puede hacer en un día realmente. No creo que sea cuestión de intentar hacer el máximo de cosas posible en un tiempo determinado, sino hacer las que tienes que hacer cuando tienes que hacerlas. La productividad es eso, la productividad no es aumentar el número de cosas en el mínimo tiempo, no, la productividad es que cuando tienes que estudiar, estudies y cuando tienes que salir de fiesta, salgas de fiesta. Entonces, la realidad es esa, que yo aprendí con el tiempo, aprendí entendiendo qué me lleva más y qué me lleva menos, entendiendo cuándo funciona mejor, porque yo, por ejemplo, funciono súper bien por las mañanas, por las noches no, o sea, soy un auténtico desastre por las noches, así que prefiero madrugar, disfrutar de la mañana, estar solo, estar tranquilo, empezar con las cosas que tengo que cumplir ese día y a partir de ahí despegar, pero si lo tuviésemos que resumir en algo es en aprendiendo sobre ti mismo. Hay muchos estudiantes que por distintas razones se atrasan en estudiar los temas del semestre, el cuatrimestre. ¿Qué es lo que recomiendas para literalmente estudiarte todos los temas que se han visto en un día o en una noche y el día siguiente presentarse a un examen o a una lección? Bueno, creo que es algo que nos pasa a todos. La realidad es que sí, podemos hablar de productividad, podemos hablar de organización, pero hay carreras que son inabarcables, hay carreras que por mucho que estés estudiando desde el primer día, que puedes hacerlo y es súper válido, te va a acabar pillando el toro muchas veces porque hay cosas que no puedes abarcar, repito. Entonces, mi consejo sería que lo intentes, que trates de efectivamente adelantar materia durante el cuatrimestre, que aprendas qué te sirve y qué no. No estoy diciendo que no vayas a clase, estoy diciendo que cuando una clase realmente te sirva, la uses, la escuches, aprendas, entiendas. Y cuando no, bueno, a lo mejor puedes tener unos apuntillos delante y también invertir ese tiempo. Entonces, mi recomendación es aprende sobre ti, aprende qué te va mejor y qué va peor. Tengo amigos que estudian la última semana, tengo amigos que estudian todo el cuatrimestre. Entiende tu modelo de vida, lo que te funciona, pero el término pillar el toro, que te pille el toro, es normal. Nos pasa a todos, me sigue pasando a mí y me seguirá pasando. ¿Cuál es el método que recomiendas para estudiar las asignaturas de medicina? Creo que es un tema bastante interesante y podríamos hablar sobre esto muchísimo tiempo, pero creo que es importante también hablar de que el modelo que tenemos en la cabeza de lo que es estudiar cuando venimos de la formación obligatoria, aquí la llamamos primaria, la ESO, bachillerato, bueno, la formación obligatoria, es un modelo en el que parece que, wow, me tengo que meter estos textos, tengo que aprender estas leyes, tengo que memorizarlas y vomitarlas. Bueno, en la universidad, o por lo menos en medicina, las cosas cambian. Es cierto, tienes que seguir memorizando, tienes que saber muchas cosas. Hay algunas que no se razonan, pero la realidad es otra. El estudio pasa a significar otra cosa para ti con el tiempo y aunque penséis o piensen la gente que esté escuchando esto que no, sí, tarde o temprano evolucionará la manera que tienes de pensar sobre el estudio. Es un estudio más de comprender, es un estudio más de entender, es un estudio más de, en mi caso,
entender por qué está ese problema ahí, entender cómo lo puedo detectar a través de pruebas y entender por qué lo trato de esta forma. Repito, tendrás que memorizar nombres, tendrás que memorizar procesos, pero el estudio es completamente distinto. También podríamos hablar de que el estudio pasa de ser algo obligatorio a que tú decides hacerlo, porque nadie te está obligando a sacarte ese grado o esa carrera. Y si te has metido ahí es porque tú quieres, y si no, no estés ahí. Entonces, si estás estudiando, siéntate y estudia pensando que tú has decidido estar ahí, entonces que vamos a por ello, vamos a entenderlo, vamos a comprenderlo. Y de verdad, el modelo antiguo de, uff, me tengo que sentar a estudiar, venga, vamos a memorizar esto y mañana lo memorizamos. Hay que abandonarlo, pero también es algo que entiendo que cuesta, a mí me costó entenderlo. Bueno, y hablando un poco de situaciones poco agradables dentro de la carrera de la vida universitaria, ¿cuál es la asignatura que mayor problema te ha causado o que menos te ha gustado y por qué? Wow, esta pregunta es muy divertida. Yo creo que podemos hablar por una parte de los primeros cursos de medicina. Los primeros cursos de medicina son realmente aburridos. Para el que le llama mucho la atención la medicina, son realmente aburridos. Tú estás estudiando cosas, parece que es una extensión de la formación obligatoria, sigues dando auténticas cosas que no sirven para nada de biología, bioquímica, histología. Bueno, formación básica que parece que estás estudiando nuevamente la formación obligatoria y que no tiene nada que ver con medicina. Así que muchas de esas asignaturas, como bioquímica, como... Es que teníamos una de matemáticas, teníamos una de historia, que yo me sentaba y decía, no puede ser que esté estudiando realmente medicina y me tenga que meter todo esto. Entonces, diría que las que más desagradables fueron para mí son esas, y luego de las de adulto o las asignaturas realmente dentro de la medicina, las asignaturas centradas en una especialidad, hay muchas que me fueron complejas, que las disfruté, pero que fueron muy complejas para mí, como puede ser, por ejemplo, la hematología. La hematología es la especialidad que se centra en el estudio de la sangre y todos los procesos relacionados con ella. Y es una asignatura en la que tienes que saber mucho de muchas cosas para poder integrarlas luego. Entonces, la disfruté porque cuando terminé de estudiar la realidad es que me gustó, pero wow, la verdad es que el nivel de dificultad en esa y en alguna más es muy alta. ¿Tienes alguna experiencia poco agradable en la carrera o en las prácticas hospitalarias? Yo creo que nuevamente sí que puedes entrar en medicina sabiendo lo que te vas a encontrar, porque no hace falta ser Einstein para saber que las desgracias te las vas a terminar comiendo tú. Lo mejor y lo peor del ser humano, de nuevo, lo vas a tener que ver tú. Pero cuando te pilla por primera vez una situación de esas, la verdad es que te deja muy mal. Yo hay situaciones que sigo llevando muy mal, como dar noticias malas, encontrarte ante casos muy malos. Efectivamente te encuentras con ellos, hay gente que se encuentra con ellos en los primeros cursos, hay gente que más adelante. Yo he tenido experiencias malas en urgencias, pero por fin, desde hace unos años, estoy aprendiendo a ver que eso también se educa. Tú a lo mejor necesitas ver 100 veces cómo se da una mala noticia a unos familiares, cómo se habla directamente con unos padres, cómo se trata a una persona en las últimas etapas de su vida para entender cómo actuar. Es algo que se aprende también, es algo que requiere experiencia, es algo que requiere rodar mucho, porque somos personas, no somos máquinas, ni en esta carrera ni en ninguna, no somos máquinas, aprendemos, cometemos errores, así que sí que he tenido que vivirlas, como te digo, dar malas noticias, experiencias feas, o incluso situaciones violentas, que también ocurren muy a menudo, y agresiones al personal, pero es algo con lo que tienes que lidiar y aprender a llevar, y quizás es lo que personalmente encuentro que me va a costar más aprender, porque aunque no lo muestre mucho por fuera, soy una persona muy sentimental o que se lleva mucho los sentimientos para casa, pero estoy seguro de que con el tiempo y con la experiencia sí que aprenderé a llevarlo. ¿Y cuál es la mejor experiencia que te ha dejado la carrera? Pues curiosamente esta experiencia la conté en TikTok porque estoy en varias redes sociales, además de YouTube. Fue una experiencia que decidí contar en TikTok. Fue una de las que más se me viralizó también y es una tontería, es una auténtica tontería, pero fue uno de esos momentos en los que se te pone la piel de gallina, en las que se te acelera el corazón y en las que ya no sabes dónde estás. Eh, Estaba derrotando en pediatría. Dentro de pediatría hay un área que se llama neonatología, es decir, el área de recién nacidos. Es un área inmensa con un montón de recién nacidos. Esto ocurrió cuando, evidentemente, venía de un parto, un nuevo bebé, un nuevo niño. Era prematuro, es decir, había nacido antes de tiempo y recuerdo que pesaba menos de 1 kilo. Eh,
Lo trajeron, estaba perfectamente, era un auténtico campeón, lo pusieron en la cuna y me dijeron, bueno, campeón, a mí, me dijeron, bueno, campeón, hora de los biberones, te dejamos al nuevo. Entonces me explicaron cómo se daba el biberón, cogía al bebé, me temblaba absolutamente todo, me temblaban hasta los pies cuando cogía al bebé, bebé de menos de 1 kilo, me dieron el biberón y di mi primer biberón. Menuda tontería, pero lo cierto es que no se me va a olvidar nunca. Sin duda, experiencias muy buenas que siempre las vas a recordar, ¿no? ¿Cuál crees que es el mayor desafío de un estudiante de medicina y pues que también se presenta al llegar a ser un profesional de la salud a futuro? Eh, Podríamos hablar de muchas cosas que tenemos que superar, pero yo diría que la mayor barrera a la que nos tenemos que enfrentar es a la evolución. De todas las cosas que hemos hablado, hay muchas que requieren evolución, requieren madurar, requieren aprender, requieren entender y requieren, como dijimos antes, rodar mucho. No digo que esto no suceda en muchas otras carreras, pero la realidad es que en la nuestra, porque solo puedo hablar de mi experiencia, tienes que evolucionar muchísimo, tienes que cambiar un montón tu mentalidad, tienes que integrar todo lo que ves día a día para intentar ser mejor siempre. Así que yo diría que por un lado evolucionar y por otro lado mantenerte en evolución. No puedes parar nunca en medicina y esto sí que ocurre en muchas carreras, en muchas especialidades. Tienes que estar siempre aprendiendo, siempre entendiendo y siempre informado de lo último que salga por tu bien y el de tus pacientes. Entonces yo diría que la mayor barrera desde luego es la evolución. Bien, hemos tratado algunos temas desde tu experiencia, experiencia muy buena, por supuesto. Ahora bien, ¿recomiendas tú estudiar medicina y por qué? Justo este fin de semana, no sé cuándo se verá este vídeo, pero justo este fin de semana subí un vídeo a YouTube titulado ¿Por qué debes estudiar medicina? Es un vídeo enfocado evidentemente a todas esas personas que dudan, porque si no, no entras en ese vídeo. Y yo, como conclusión, porque no voy a estar aquí contando el vídeo, diría que si tú tienes un ápice o un mínimo interés que te diga, ¿por qué no pruebas? Yo lo probaría. Por lo que dijimos cuando empezó la entrevista, el tiempo perdido no existe. La medicina es un campo tan amplio que es imposible encontrar un agujero donde no puedas meter la cabeza y que sea para ti, te guste o no te guste lo que sea, siempre la recomendaría con un mínimo de interés. Evidentemente, si existe este caso de una persona que tiene unas notas altísimas y solo por el hecho de tener las notas altas adjudica a medicina, no lo recomendaría bajo ningún concepto. Nunca te metas en algo que no te llame ni un mínimo de interés por tus notas, por tus credenciales, por lo que te diga otra persona. Siempre tira de lo que a ti te llama la atención y de tu instinto. Pero si hay un mínimo, de verdad, siempre para adelante. Y bueno, para ir cerrando este conversatorio, ¿qué mensaje envías a las personas que ahora están lidiando con la carrera de medicina, que quizás están en un momento crítico de la misma? Y también a quienes están pensando estudiar medicina o ya están próximos a ingresar. A los que están lidiando, como yo, con la carrera de medicina, aunque supongo que muchos de vosotros ya habréis sacado esta conclusión, creo que merece la pena. Eh, por lo menos en mi caso, siempre va a merecer la pena las horas, el tiempo, los sacrificios, las lágrimas muchas veces. Va a merecer la pena el grado de satisfacción personal de lo que vas a conseguir a nivel profesional. Yo no lo voy a lograr en ningún otro sitio. La manera y la forma de entender y ver la vida que vamos a lograr ejerciendo no la vamos a conseguir en ningún otro sitio. Así que por mi parte os diría que todo ese esfuerzo que hacéis, de verdad, que merece la pena. Y si no merece la pena para vosotros, no sigáis. Tiene que haber un mínimo de vosotros que quiera seguir para adelante. Aunque esté muy dentro de vosotros, buscadlo. Y para los que estáis lidiando con entrar, aquí delante de vosotros tenéis un cabezón. Un cabezón, no sé si es una expresión de aquí, es una persona que lo intenta, lo intenta, lo intenta y lo vuelve a intentar. Si quieres algo, vea por ello. Si no, encuentra la manera de conseguir eso que quieres, pero de otra forma. Intentadlo, intentadlo, intentadlo. Siempre voy a decir lo mismo. Lo difícil hay que intentar conseguirlo, pero lo imposible al menos hay que intentarlo. Así que id a por ello, id con todo. Y si no, no os preocupéis. Habrá 1000 sitios donde ir y conseguirlo.
Bien, entonces nos quedamos con estas palabras y pues algo muy importante que mencionabas, aprender sobre ti, aprender sobre sí mismo. Muchas gracias, Dani. Ha sido un gusto conversar contigo, poder hablar de esas experiencias tan amenas que te dejan la carrera universitaria, que independientemente de que sean buenas o no, te dejan una enseñanza. Y esperando pues que esta sea la primera, pero no la última ocasión que podamos conversar. Eh, Ahora cuéntanos cómo te encuentran las personas en redes sociales para que puedan seguirte, para que puedan quizás despejar más dudas en el canal de YouTube o cualquier otro medio que puedan tener ese contacto directo contigo. Por supuesto, todas aquellas personas que quieran solucionar cualquier tipo de duda o crean que yo les pueda ayudar para algo, la red social que más utilizo es Instagram. En Instagram me llamo Dafisan1, como en el canal de YouTube, pero en vez de MedSan1. Ahí me puedes hablar directamente, yo trataré de responderos siempre, normalmente respondo en el mismo día. De todas formas, creo contenido para la plataforma de YouTube, como comentaba el compañero. Creo también contenido para TikTok y realizo sesiones de estudio en directo en Twitch prácticamente todo el año. Evidentemente en época de exámenes mucho más, ya vamos a hacer 10 horas de streaming a veces al día, estudiando, intentando motivarnos y crear una comunidad divertida para estudiar todos. Así que resumiría en eso, Instagram, TikTok, YouTube y Twitch. Bueno, una vez más debo recalcar que estoy muy agradecido contigo por haber aceptado este conversatorio, por regalarme parte de tu valioso tiempo y te deseo muchos éxitos y sigue cosechando logros y aprendizajes. Será hasta una próxima ocasión. El placer es mío. Muchas gracias.